En México se está reescribiendo la historia. La presidenta Sheinbaum enfrentó preguntas inesperadas mientras hablaba de proyectos que cambiarán el rumbo del país. Un reportero intentó acorralar a la presidenta con preguntas desafiantes. Sin embargo, el reportero, que no pudo lograr su objetivo, se sumió en un profundo silencio ante las serenas e impresionantes respuestas de Sheinbaum. Este es el mensaje del presidente, el momento que estábamos esperando. La justicia, el desarrollo y la igualdad son derechos de todos los mexicanos. ¿Cómo afectarán a México estos proyectos? El presidente también habló del auge del liderazgo femenino, de los planes regionales de empoderamiento y de la cooperación internacional. ¿Qué ocurrió entre bastidores cuando el presidente se mantuvo firme frente a las críticas y demostró una vez más un gran liderazgo? No te pierdas estos acontecimientos candentes sobre el futuro de México. Todas las preguntas están en nuestro vídeo. No te quedes atrás de estos candentes acontecimientos con tus comentarios. Recuerda, las respuestas a todas las preguntas están aquí. Presidenta, muy buenos días. Aisa García de Telesur. Dos preguntas o tres sobre el presupuesto. La primera es, la Secretaría de Hacienda ha insistido en estos días en la idea de que el PIB crecerá entre 2 y 3%. El consenso del mercado dice que no llegaremos ni al 1.5%, una cifra por debajo de la expectativa. Esto podría impactar en tener que reducir los programas sociales. ¿O de dónde, si tienen previsto, de dónde saldrían los recursos en caso de que no se alcancen esas metas? Bueno, esta pregunta me tomó 15 minutos contestarla en el Congreso. Seguramente ustedes la vieron. Les puedo decir que cuando tomamos el consenso, lo que estamos tomando es una lectura que hace alguien hoy en algún banco, hoy, y el mes que entra la cambia, y el siguiente mes la cambia, y el siguiente mes la cambia. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que partir de lo que es hasta esta fecha razonable. Y lo que es razonable es que la economía sigue manteniendo un crecimiento de enero a agosto a julio. La inversión está creciendo 8% y el consumo está creciendo 3.3%. No vemos en estos componentes, vimos un bache en un par de meses en donde tuvo que ver con la sequía y otros eventos que en parte se están revirtiendo, y hoy la lectura que tenemos de los mercados es que está en general normalizándose la situación de suministro. Por supuesto que hay muchos imponderables, pero lo que nosotros hacemos con la proyección de presupuesto es tomar lo más razonable. Nada más podemos tener un pronóstico, y ese pronóstico es lo razonable, lo que nos decide nuestra estimación. Nosotros tomamos en cuenta los gastos de combustibles, los gastos de tarjeta de crédito, los estamos monitoreando todo el tiempo. Nosotros estamos todo el tiempo hablando con las empresas del sector privado y no están planeando para esa estimación de crecimiento. Entonces lo que les puedo decir es, son dos cosas distintas. Podemos hablar del consenso y es una cosa, y podemos hablar de la estimación de Hacienda y es otra cosa distinta. Muchas gracias. La siguiente pregunta va por ese camino y se dice que para el presupuesto de 2025 se está estimando un precio del barril del petróleo en $57.8 estadounidenses. Ante un escenario internacional como el que estamos viviendo de conflictos bélicos como el de Gaza, Israel contra Gaza y Ucrania ya lanzando misiles, el precio internacional del petróleo podría variar. ¿Tiene el gobierno de México un plan para reaccionar y para proteger el precio del barril? Sí, el precio del petróleo puede subir si hay algo en Ucrania. El precio del petróleo se puede desplomar si el presidente Trump lleva adelante su proyecto de aumentar la producción a lo máximo, ¿sí? Entonces,
¿Qué plan tienen ante esto? Nosotros en Hacienda lo que usamos es una fórmula. Esa fórmula está existente desde 1900, desde los años 90. Es una fórmula que toma en cuenta los futuros, los promedios de los últimos 10 años. Es una fórmula que mezcla varias cosas. No está en la ley, no podemos nosotros salir con un precio del petróleo. Es obligatorio para nosotros utilizar esa fórmula y eso es lo que nos da la fórmula. ¿Hay algún blindaje con eso? ¿Perdón? ¿Eso lo blinda México? Bueno, México está blindado por muchos lados. Nada más lo que le quiero decir es, el presupuesto es una cosa y el blindaje es otra cosa distinta. Los riesgos de cola, como se llaman, o sea, los extremos de la curva de probabilidades son riesgos como los que acaba usted de mencionar, pero nosotros no podemos usar eso para el presupuesto. Bueno, ¿qué tan cierto es, otra pregunta sobre el presupuesto, que se va a reducir en un 40% el presupuesto de la cultura? ¿Es cierto eso, lo que se anda diciendo? Sí. Hay una parte que estaba destinada a Chapultepec, si se acuerdan, que estaba en cultura. Chapultepec ya terminó. ¿Qué estamos planteando? Y esto es relevante. Vamos a destinar recursos para las escuelas del INVAL. Es algo que hemos estado trabajando con la Secretaría de Cultura, va a venir a trabajarlo. El conservatorio y otros estudiantes lo estuvieron demandando y en efecto hay muchos rezagos en las escuelas, tanto en infraestructura como en operación. Entonces vamos a cubrir esa parte. Para esa parte y otras le estamos haciendo un planteamiento al Congreso. ¿Cuál es este planteamiento? Una reducción del presupuesto de los organismos autónomos. Para que ese presupuesto se destine a cultura, a educación, incluso una parte queremos elevar los salarios del ejército, que en particular los salarios del ejército de los soldados quedaron rezagados frente a la Guardia Nacional, y con ello estaríamos, además de lo que ya viene en cultura, apoyando todavía más a la cultura, y una parte muy importante se la vamos a dar a educación. Estamos platicando con el Congreso porque, como ustedes saben, si el INE pide 39,000 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda tiene que poner los 39,000, no puede bajar. Pero el Congreso sí tiene esa atribución. Y ya el propio INE aceptó que incluso puede reducir el presupuesto frente a la elección del próximo año. Entonces ahí viene un ahorro que se puede distribuir entre estas áreas importantes y, por supuesto, para nosotros la cultura es una prioridad. Presidenta, ¿me permite una pregunta sobre lo que dijo fuera del presupuesto? Y el INA también, de ahí tendría, INA y INVAL sobre todo. Una pregunta sobre lo que dijo el primer ministro de Canadá ayer en entrevista, de que desea continuar, por supuesto, el TMEC con México, pero que todo dependerá de las decisiones que tome México hacia adelante. La pregunta es, ¿qué mensaje mandaría usted a Trudeau? ¿Y cuál es la instrucción para el canciller y para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en este sentido? Si se tiene prevista alguna reunión con los canadienses, porque está diciendo Trudeau que todo dependerá de las decisiones y elecciones que haga el gobierno de México hacia adelante. Sí, nuestra decisión se conoce y nuestra intención. Y además es muy relevante y eso vamos a empezar a trabajarlo. Bueno, ya lo tenemos listo, pero a difundirlo. El tratado es muy bueno para los tres países, para los tres. Es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos y es muy bueno para México. Lo dije desde que entré al gobierno. En Norteamérica este tratado hace que nos complementemos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar, que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando. Lo platiqué en su momento con el primer ministro de Canadá. Hay que ver en particular a qué se refería con la decisión de México
pero él sabe que nuestra intención pues es que siga el tratado, y lo importante es que en Estados Unidos, en Canadá y en México tengamos todos la misma información de las ventajas que tiene el tratado, por ejemplo, para Estados Unidos, porque no solo se beneficia México o no solo Canadá, sino Estados Unidos se beneficia mucho del tratado. Presidenta, una última pregunta, perdón que abuse, pero hay un tema muy importante sobre Ecuador, tal vez más terrible, bueno, como lo estamos viendo los medios, que el asalto o la invasión a la embajada mexicana en Ecuador. Y lo voy a leer porque está un poquito complicado. Hay una duda sobre la posible participación del gobierno de Ecuador en esta situación en la que una persona con medidas de protección en México, un exfuncionario del gobierno, el presidente de Ecuador, el presidente Rafael Correa, haya sido detenido y se temió incluso por su posible expulsión de México. Me refiero al caso de Walter Hipólito Solís Velareso. Su gobierno ha dicho hace 2 días en un comunicado muy claro que él mantiene su libertad y tiene derecho a permanecer como residente en México. Lo que se ha insinuado en los medios y bastante fuerte en las últimas horas es que el actual gobierno de Ecuador se habría coordinado con sectores corruptos de oficinas mexicanas, o sea, no gobierno, y habría logrado, o no sé si gobierno, y había logrado que este señor ecuatoriano, exfuncionario de la administración de Rafael Correa, hubiera estado a punto de ser retornado a Ecuador, violando todos los procesos que le han dado protección en México. ¿Existe algún indicio de que estos confusos hechos habría participado el actual gobierno de Ecuador, o por ahora es solo conjetura de los medios de prensa, porque se dice que es peor este hecho que el asalto a la embajada? Muchas gracias. Afortunadamente hay mucha coordinación entre las instituciones en México. Esta persona es refugiado, tiene esa categoría, pero al mismo tiempo tenía una ficha de Interpol. Ustedes saben que cuando hay una ficha de Interpol, pues hay una ficha roja de detención. Entonces se hizo la detención, pero de inmediato hubo la comunicación entre las instituciones para decir no puede ser ni extraditado ni llevado a Ecuador porque tiene el estatus de refugiado. Entonces muy rápidamente se resolvió. Entonces esa fue la situación, pero a Colima y luego a Michoacán. Sí. Gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, justo en el tema de rendición de cuentas, los ministros y ministras de la Corte pues también son servidores públicos, y quisiera preguntarles sobre esto, toda vez que ya estamos superando la etapa donde estaban en contra de la reforma constitucional en materia judicial, ya que se dieron cuenta que pues no tienen los votos necesarios para echarla abajo, lo cual era una ilegalidad y además una inconstitucionalidad. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, si los mexicanos y las mexicanas podremos tener acceso a la información que se ha generado en la Unidad de Inteligencia Financiera y también en el Servicio de Administración Tributaria, que son organismos que se dedican pues a revisar, entre otras cosas, cómo va también la evolución patrimonial de los servidores públicos. Esto se lo pregunto pues justamente porque están obligados a la rendición de cuentas y muchos de ellos tienen casos, pues como se sabe, también magistrados y jueces, de expedientes que guardan en sus cajones. Eso ya es muy público, y también casos donde liberan a presuntos delincuentes de cuello blanco y también delincuentes del crimen organizado, algunos generadores de violencia, como lo que recién acaba de pasar con el contador, este personaje ligado al narcotráfico, particularmente al cártel del Golfo. Entonces, preguntarle si esta información… contra extradiciones también. Además, entonces preguntarle sobre esto, toda vez que estos asuntos, pues al final la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y además, a pesar de que están obligados a presentar su declaración patrimonial, pues esta no incluye información que realmente le permita al pueblo saber si hay actos de corrupción ligados a estos ministros, a estos jueces, a estos magistrados. Pues habría que ver qué partes de información personal, que todos tenemos derecho a privacidad en ciertos temas, y qué parte pues debe ser pública, ¿no? Entonces
lo revisamos. Creo que ayer aprobaron también sus haberes de retiro los ministros y ministras, ahí para que hagan su investigación. También en otro tema, Presidenta, ayer se confirmó ya en la Cámara de Diputados esta extinción de 7 organismos autónomos. Esto ya pasó en esta Cámara de Diputados y nosotros en la revista Contralínea hemos continuado con esta investigación en torno al INAI. Hay una auditoría interna que hizo el órgano interno de control de este Instituto Nacional de Transparencia sobre los viajes al extranjero y también viajes nacionales que hacen no solo comisionados, sino también algunos funcionarios de alto nivel. Entre otras cosas, esta auditoría interna 2024 que revisa la cuenta pública 2023 en los viajes revela, por ejemplo, que en viajes al extranjero hay muchos de estos que no se demuestra que se compraron boletos de avión, o sea, no se puede ir al extranjero, a estos viajes a Europa sobre todo, sin boletos de avión, por ejemplo. No hay otras irregularidades, otros hallazgos, como por ejemplo que se gastan más dinero de lo que estaba presupuestado, y también otros casos donde se incluye que no devuelven el recurso cuando gastaron menos dinero. Entre los hallazgos nos llama la atención uno muy particular que tiene que ver con un viaje que hizo la entonces presidenta de este instituto, Blanca Lilia Ibarra, porque fue al paraíso fiscal de Bermudas con otros 7 acompañantes, todos ellos funcionarios de alto nivel de este instituto, supuestamente a una reunión de transparencia, pero ¿qué transparencia existe en paraísos fiscales, ¿no? Este caso particular, donde además son los viajes más caros. La mayoría de ellos gastaron entre 90,000 y 100,000 pesos cada uno de estos funcionarios, es decir, se gastaron más de $500,000 solo en asistir a este paraíso fiscal, que además es una isla en el Caribe mexicano, que es un lugar pues evidentemente también turístico. Entonces preguntarle por esta posición que tiene sobre todo los grupos opositores de seguir indicando que está en riesgo la democracia porque ya no hay contrapesos, porque si desaparece el INAI entonces también desaparece el periodismo de investigación, cosa que los periodistas investigadores sabemos que evidentemente no todas las investigaciones parten de solicitudes de información y que desde el punto de vista metodológico la mayoría de las investigaciones periodísticas no dependen de solicitudes de información sino de fuente confidencial. Entonces preguntarle, Presidenta, sobre esta posición de los opositores cuando está evidentemente todo documentado de la corrupción en este Instituto de Transparencia. Hay mucha falsedad. Hipocresía. Y simulación también. Y simulación. Mire, por lo que preguntaron hace un rato. Ahí les va Cuadri. A ver, ponle el tuit de Cuadri primero. ¿Este de cuándo es? 21 de octubre del 24. En México, 21 de octubre. O sea, apenas. En México las pensiones a adultos mayores son insostenibles, especialmente las pensiones no contributivas. Por el envejecimiento de la población, una proporción menor entre trabajadores formales y adultos mayores, informalidad, baja recaudación fiscal y una mayor esperanza de vida. En los próximos años reventará fiscalmente. Pues si fuera consecuente. ¿Sigue? Las pensiones a adultos mayores son, ese es del 23, son una bomba de tiempo que López está dejando a los siguientes gobiernos sin un mecanismo sostenible de financiamiento. Bueno, si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Pero en las redes ayer salió, ahí está, inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. Pues ¿cómo? Pues lo primero es la consecuencia, ¿no? Entonces es lo mismo acá. La defensa del INAI no tiene que ver con la transparencia.
es por estar en contra de lo que se está planteando, porque a ver, los propios consejeros o la presidenta, pues lo primero es actuar con rectitud y transparencia, si eres representante de la transparencia. Entonces, pues es lo mismo, mucha simulación y muy poca congruencia. Presidenta, y en un último tema, preguntarle sobre este cambio de gobierno en Estados Unidos. Bueno, México ha colaborado con este país, no solo por la vecindad que tenemos, en temas que le interesan mucho a esa nación, ¿no? Como el tema migratorio, también la lucha contra el fentanilo, por la crisis de los opioides que padecen sobre todo sus jóvenes, que le cuesta la vida a más de 100,000 jóvenes cada año. También se ha colaborado, por ejemplo, en la extradición de delincuentes o presuntos delincuentes que solicita Estados Unidos, el caso particular de narcotraficantes que se acaban enviando a ese país. Y sin embargo permanece un desdén hacia nuestro país. Estados Unidos no solo es el tema del Mayo Zambada, que usted tuvo pues esta oportunidad de planteárselo directamente a Joe Biden, que si no estaba enterado, a pesar de que esto ha sido muy público durante todos estos meses, desde el 25 de julio que ocurrió este secuestro del narcotraficante en territorio mexicano y que es probable que se hubiera violado la soberanía nacional, pues no ha entregado esta información. A todas luces están ocultando algo. Pero no solo es este tema, también sigue el gobierno estadounidense financiando a organizaciones de la sociedad civil que son en realidad organizaciones de carácter político, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Sabemos que el expresidente López Obrador pues envió estas notas diplomáticas en 2 ocasiones, en 2021 y en 2024, y el gobierno de Estados Unidos hizo caso omiso, como en el caso del Mayo Zambada. Entonces, preguntarle, presidenta, ¿hasta cuándo se va a seguir tolerando que en el discurso digan que somos amigos, digan que somos socios, que estamos en un piso de igualdad, y en los hechos pues sigan digamos conduciéndose de esta forma, e incluso quizá en el caso del Mayo Zambada violando nuestra soberanía, lo cual pues es muy grave? Gracias, presidenta. Nosotros siempre vamos y es nuestro papel y es lo que tenemos que hacer, a defender a nuestro país, nuestra soberanía, nuestra independencia, y vamos a colaborar. Ayer estaba viendo el discurso del presidente López Obrador cuando fue a la Casa Blanca con Trump, cuando se firma el tratado. Y en ese discurso, revísenlo, habla o reconoce al presidente Trump por el respeto que ha tenido a México. Entonces, ¿qué planteamos nosotros con Estados Unidos? Por supuesto, colaboración, no solo porque somos socios comerciales, sino porque tenemos una frontera común. Hay temas que evidentemente nos corresponden a ambos tener colaboración, desde temas de seguridad hasta temas de entrada de armas de Estados Unidos hacia México, o el tema del fentanilo, donde colaboramos porque además es una crisis que está viviendo Estados Unidos. Lo que planteamos siempre es que no haya subordinación, que haya colaboración, que haya coordinación y diálogo de alto nivel. Entonces eso es lo que cualquier presidente de México, presidenta, que represente al país con dignidad, reconociendo nuestra soberanía, pues es lo que tiene que pedir, una colaboración, una coordinación permanente en todos los temas. Hay mucha relación, por ejemplo, el secretario de Hacienda con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, hay comunicación. Igual recientemente, por ejemplo, hay mucha comunicación del secretario de Agricultura por temas del gusano barrenador que puede llegar de otros países, y entonces hay una comunicación permanente, y muchos otros temas en donde hay colaboración, comunicación, información, porque evidentemente tiene que haberla. Lo que planteamos siempre es que haya respeto y que
nosotros pues no podemos subordinarnos, sino al revés, colaborar. Y nos corresponde informar y tener todo eso para presentarlo al presidente Trump en su momento, de cómo se beneficia Estados Unidos de esta relación, de cómo México se beneficia, y también al primer ministro de Canadá, cómo este vínculo comercial de nuestras economías nos beneficia a los tres países. Y en el caso del financiamiento a grupos opositores como Mexicanos contra la Corrupción, ahí vamos a seguir insistiendo que no debe ser, no tiene por qué ser. Gracias, presidente. A ver, acá, ya la última, va la última. Ay, gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Grupo Imagen del Golfo, Imagen de Veracruz, Diario del Istmo. Le comentaba yo la vez pasada que va a haber, me voy a ir a temas ya más locales por la urgencia y del tiempo. En Veracruz va a haber elección para renovar 212 alcaldías. Sin embargo, ya estamos viendo estos temas que están muy arraigados de la vieja política, ¿no? Donde empiezan a regalar pollos y mil cosas a la gente para que vote, y está incluido Morena. Y yo quisiera saber qué mensaje les puede enviar a todos estos políticos que están contendiendo, ¿no? Que van a contender para las alcaldías en el estado de Veracruz. Para cualquier partido político, para cualquier candidato, candidata, presidente municipal, diputado, diputada, cualquier forma de la vieja política de utilizar mecanismos de compra de voto le hacen mucho daño al candidato, a la candidata, al partido y a México. La transformación significa erradicar todas esas prácticas y que sea a partir de lo que nosotros llamamos pues la revolución de las conciencias y de los resultados de un gobierno. El resultado que nosotros obtuvimos en la campaña, en la elección, pues tiene que ver con las propuestas que hicimos, con nuestra historia, nuestro trabajo, nuestros propios resultados y obviamente, porque es una continuidad de la transformación, pues con los resultados del presidente López Obrador. Son ambas cosas que se juntan. Entonces, o no solo dos, más cosas que se juntan. Entonces eso es lo que cuenta a la hora de decidir por los ciudadanos. Y ya la verdad el pueblo de México está muy consciente. Yo no creo que estas prácticas ya funcionen. Gracias. El día de ayer también usted presentó el Plan Nacional Hídrico y bueno, nos adelantaba todas estas políticas y estrategias que van a tener para garantizar el derecho al agua y para revisar concesiones privadas. En el caso específico de Veracruz, la zona conurbada, queremos comentarle que desde hace 8 años hay una empresa privada, Grupo Más, que pues fue beneficiada con un contrato. Hay muchas quejas, ya acumula quejas, incluso hay denuncias ante la Profeco. Hay un recurso judicial por parte de hecho de la Profeco para echar abajo la concesión, ya que en el Congreso de los Estados los diputados han tratado mucho de atender el tema, pero se ha tardado. Entonces, en el caso particular, ¿habrá alguna intervención? O sea, ¿se va a revisar también todos los contratos privados de todos los estados en el Plan Nacional? Bueno, hay una parte en donde las entidades tienen atribuciones para hacer sus propias concesiones, o los municipios. Hay entidades donde está privatizada la gestión del agua. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, pero hay entidades donde se hace, ya no depende de la Conagua. La Conagua puede concesionar para distintos usos o puede entregar agua en bloque a una entidad o a varias entidades, pero recuerden que el 115 constitucional también le da atribuciones a los municipios para la administración del agua. Entonces ellos, los municipios,
pues tienen también esas atribuciones de dar estas concesiones. De todas maneras, pues revisamos el caso. Muchas gracias. Y ya una última pregunta también. Es un tema que lleva más de 2 años. Una parte del bulevar costero en Boca del Río, es la zona conurbada, ya ve que está pegado a Veracruz, está en riesgo de colapsar porque hay un socavón que se formó debido al oleaje del mar. En este lugar se requiere de manera urgente la reparación y obras complementarias como un muro de contención o un rompeolas. ¿En dónde En Boca del Río. Ya. Y para evitar el daño, ¿no?, que siga afectando, porque ya es urgente el tema. Entonces queríamos saber si usted podría considerar incluir esta obra en su próximo plan de obras del 2025. Sí, hablamos de eso cuando fui recientemente a Veracruz con el gobernador Cuitláhuac y con Rocío. Creo que ellos ya iniciaron la atención y sí, por supuesto, apoyar en lo que se requiera.